Mm. Buenos días, buenos días. Vamos a empezar el curso de química y el tema es unidad de química de masa parte 2 para terminar ya lo que es este tema, ¿no? Y empezar con lo que es estado gaseoso. A ver, recordamos un poco, ¿no? Vimos la clase pasada unos ejercicios de masa atómica promedio, ¿no? Acá está la ecuación cuando se trabaja con isótopos. Acuérdense que los isótopos son elementos, es un elemento que tiene diferentes números de masa. Pero como es un solo elemento, tiene su mismo número atómico, ¿no? Z, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se puede hallar la masa atómica promedio? De esta manera, ¿no? Se multiplicaba el número de masa de cada isótopo por su porcentaje, ¿no? Y más el número de masa del otro isótopo por su porcentaje, hasta que tengamos, ¿no? Si tenemos 2, 3, 4, 5 isótopos, ¿no? Dividido entre 100, ¿no? Que es el 100% del total, ¿no? Sabemos que A es los números de masa de cada isótopo, los porcentajes de abundancia de cada isótopo, ¿no? A ver, casos especiales. De molécula a átomo, ¿no? Cuando hablamos de una molécula de, por ejemplo, en este caso H3PO4, ¿no? Rápidamente, si me dicen molécula, yo puedo simplemente sacar de aquí, me fijo solamente en los numeritos de abajo, digo 3 átomos de hidrógeno, un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno, ¿no? En total de átomos, o atomicidad se le llama esto, es 8, ¿no? De mol a elemento, ¿no? Si hablamos de mol, estamos hablando de la unidad que cuantifica, ¿no? A los átomos, moléculas y otras sustancias, ¿no? Y se cuantifica siempre en relación con el número de Avogadro, que era 6,022 por 23, ¿no? Entonces, si relacionamos un mol de cualquier sustancia, átomo, molécula, ¿no? Siempre va a ser 6,022 por 23, ¿no? Ahora, si lo analizamos de esta manera, por ejemplo, tengo un mol del mismo compuesto, ¿no? H3PO4. Bueno, su masa molecular de este compuesto es 98 gramos, ¿no? Se calcula, ya saben, como ya la masa molecular, ¿no? 3 por 1 más, ¿no? La masa atómica del fósforo más 4 por la masa atómica del oxígeno, ¿no? Pero como hablamos de un mol, entonces estamos relacionando con el número de Avogadro, ¿no? Mira nuevamente el número que aparece acá, 3, ¿no? 3H, ¿no? 1P y 4O. Pero en lugar de poner simplemente 3 átomos, vamos a poner 3Na. O sea, 3Na, número de Avogadro de átomos de hidrógeno. Del fósforo sería 1Na átomos de fósforo. Del oxígeno sería 4Na, 4 números de Avogadro, átomos de oxígeno. En total tengo 8 números de Avogadro de átomos de este compuesto. También se puede definir así, ¿no? Un mol de este compuesto equivale a 98 gramos del compuesto, pero equivale a un mol de hidrógeno, ¿no? Pero un mol de hidrógeno, según este compuesto, me representa a 3 números de Avogadro de átomos, porque tiene 3 átomos. Pero como estamos hablando de mol, sería 3 números de Avogadro de átomos, ¿no? Y así vas a encontrar las siguientes relaciones, ¿no? De compuesto elemento dice que se puede calcular la cantidad de sustancias o partículas de un elemento en un compuesto. Este es un compuesto, ¿no? NaOH, ¿no? Y acá tenemos una molécula. Pues en una molécula va a encontrarse 40 gramos. ¿Cómo se sumando la masa atómica del sodio, más la masa atómica del oxígeno y la masa atómica del hidrógeno? Hacer 23 más 16 más 1 me da ¿cuánto? 40 gramos. Entonces, en 40 gramos de NaOH existen ¿cuántos gramos de Na? Oye, Na es 23 su masa atómica, y su masa atómica obviamente me representa el mismo número, pero en gramos, cuando me hablamos de un mol, ¿no? Entonces, un mol de Na es 23 gramos. Entonces digo que en 40 gramos de este compuesto existen 23 gramos de sodio, ¿ya? Esta es la relación que se cumple, ¿no? La masa molecular de un compuesto contiene la masa atómica de átomos, ¿no? M con rayita corriente, que es masa molecular, también dije que anteriormente se llamaba peso fórmula, ¿no? Y Ma es la masa atómica, ¿no? Vamos a los ejercicios. A ver, para recordar un ejercicio similar hicimos la clase pasada, que era el cálculo de masa atómica promedio en los siguientes isótopos. Tenemos acá dos isótopos, ¿no? Del elemento E, ¿no? Tiene un número de masa 16 y un número de masa 18. La abundancia es de 70% de ecuación, ¿no? Y voy a reemplazar los datos que tengo, ¿no? Sería lo siguiente, mira, sería 16 es A1, su porcentaje es 60, sería 16 por 60 más 18 que es A2 por su porcentaje que es 40 y dividido entre 100, ¿no? Multiplicamos, sumamos y vamos a encontrar ya una fracción en el cual al dividir obtendría la masa atómica
promedio, que sería el valor de 16,8 UMA, ¿no? Porque estamos hablando de masa atómica. Sería la respuesta a este ejercicio, ¿ya? Cierto elemento presenta dos isótopos, E40 y E42. Si se sabe que la masa atómica del elemento es 40,8, determine el porcentaje de abundancia del isótopo más pesado. A ver, me dicen que el átomo, perdón, que la masa atómica del elemento es 40,8. Si me dicen masa atómica del elemento, yo voy a considerar que es la masa atómica promedio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos isótopos. Y cuando tenemos ya isótopos, tenemos que, si hablamos de masa atómica, es la masa atómica promedio. ¿Ya? No tienen otro isótopo, entonces simplemente es masa atómica. Pero si ya tenemos dos isótopos, entonces significa que la masa que me están dando de datos es la masa atómica promedio. Entonces tengo que aplicar esta ecuación, ¿no? Voy a decir lo siguiente, que X sea el porcentaje del isótopo menos pesado y Y sea el porcentaje del isótopo más pesado para trabajar con variables, ¿no? Por lo tanto, a mí, ¿qué es lo que me piden calcular? El porcentaje de abundancia del isótopo más pesado. O sea, me piden hallar Y, ¿no? ¿Listo? Reemplazo en mi ecuación. Pondría que la masa atómica es 40,8. Y acá pondría que A1, ¿cuánto vale? Mira, acá está en su símbolo, mira, 40, ¿no? Multiplicado por su abundancia en porcentaje, que es X, ¿no? Es el menos pesado. ¿Por qué digo que es el menos pesado? Bueno, voy a aclarar esto, ¿no? El número de masa, 40 y 42, me indica quién es más pesado. En este caso, 42 es mayor que 40, por lo tanto, el segundo isótopo es el más pesado, ¿no? Entonces, por eso acá pongo 40 por X, porque es el menos pesado. Más 42 por Y, que sería el porcentaje de abundancia del isótopo más pesado, ¿no? Y dividido entre 100. ¿Por qué divido entre 100? Acuérdate que siempre el porcentaje, la suma de porcentajes me da 100, ¿no? Siempre se divide entre 100, ¿no? Entonces, mira, acá multiplico este 100, pasa a multiplicar a la izquierda y me quedaría 4.080 igual a 40x más 42y. A esta ecuación le voy a llamar 1 en romano, ¿ya? También se conoce lo siguiente, ¿no? Que x más y me tiene que dar 100, ¿no? Porque es la suma de los porcentajes y el total, y la suma de los dos porcentajes me tiene que dar el total, que es 100, ¿no? ¿Ya? O sea que x más y es igual a 100. ¿Qué es lo que hago? Mira, como ya tengo una ecuación 1 en romano, a esta ecuación que tengo aquí, esta relación, la voy a multiplicar por 40. A ambos miembros. 40 por 100, 4.000. 40 por x, 40x, y 40 por y, 40y. Y le llamo ecuación 2. Tengo ecuación 1 y ecuación 2 en romano. ¿Qué es lo que voy a hacer? Restarnos 1 menos 2 en romano, ¿no? Y obtendría lo siguiente. Obtendría que 80 es igual a 2y. Porque mira, cuando yo resto acá, 40x se va con 40x y 42y menos 40y me queda 2y. Y 4.080 menos 4.000 me da 80, ¿no? Finalmente obtengo como respuesta el valor de y, que sería 40, ¿no? 80 entre 2, 40%, ¿no? Y es lo que me piden hallar, ¿no? El valor de y, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio. Me dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno están presentes en 7 moléculas de benceno? ¿Qué es benceno? Este compuesto C6H6, ¿no? Si me piden átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es trabajar con una regla de 3 simples, ¿no? Digo acá, un mol tiene 6 átomos de hidrógeno, ¿no? ¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en 7 moléculas de benceno, ¿no? Entonces digo, en un mol hay 6 átomos de hidrógeno. ¿De dónde sale 6 átomos? Mira la fórmula. C6 y H6. Oye, acá estamos trabajando con, me piden de hidrógeno. ¿Cuántos átomos tiene? 6. Acá me indica 6, entonces tengo 6 átomos de hidrógeno. Pero en 7 moléculas, ojo, en 7 moléculas, ¿no es cierto? 7 moléculas, ¿no? Porque estamos trabajando acá. Perdón, acá es moléculas, ¿eh? Tenemos X, ¿no? Tenemos que calcular ahí. Entonces multiplicamos en aspa y tendremos que sería X 42 átomos de hidrógeno. ¿Qué sería la respuesta al ejercicio número 3? ¿No? Pasamos al problema 4. Me dicen 5 mol de H2O, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Bueno, en este caso, pongo acá 1 mol equivale a 2 Na átomos de hidrógeno. ¿Ya? Porque acuérdate que hemos visto ya en teoría que es multiplicar la cantidad de átomos que tengo de este compuesto por el número de Avogadro, ¿no? Cuando hablamos de moléculas. Entonces acá ponemos 1 mol de 2 Na átomos de hidrógeno, ¿no? Pero, ¿qué más podemos poner acá? La siguiente relación. Quiero hallar en 5 mol de agua, ¿no? Entonces pongo 5 mol, me representarían a X, ¿no? Que sería mi variable. Multiplicas en aspa, que obtendría ese valor de 10 Na, o sea, 10 número de Avogadro de átomos de hidrógeno. Esa es la cantidad de átomos que existen en 5 mol de agua. Y pasamos al problema 5. Me dicen 300 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántos gramos de oxígeno existen?
Entonces, como hablamos de un compuesto, carbonato de calcio, CaCO3, primero voy a calcular su masa molecular. Sería 40, que es la masa atómica del calcio, más 12, que es la masa atómica del carbono, y más 3 por 16, que sería la masa atómica del oxígeno, pero por 3, porque tiene 3 átomos, ¿no? Todo eso me sale 100. Entonces, ya teniendo la masa atómica del carbonato de calcio, aplico una regla de 3, ¿no? Digo, en 100 gramos, o sea, ¿no? Porque acuérdate que la masa molecular se representa en gramos, ¿no? Que de una molécula. Entonces, en 100 gramos, ¿cuántos gramos de oxígeno tengo? Sería 3 por 16, 48 gramos de oxígeno, ¿no? Pero quiero saber cuánto tendré en 300 gramos. Entonces digo, en 300 gramos, ¿cuánto tendré de oxígeno? Pongo X. Multiplicas en aspa y obtienes como respuesta 144 gramos de oxígeno, ¿ya? Y es la 6, pues, ¿no? En esta fórmula que me multiplicas 3 por 16 me da la masa atómica del oxígeno, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar aquí y les dejo la actividad para que desarrollen y sigan practicando este tema, ¿ya? Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chao.